Bienvenido a un viaje épico a través del tiempo, donde finalmente se revelan antiguos secretos. Hoy, profundizará en la fascinante historia de Irán tal como se presenta en las profecías bíblicas, explorando cómo esta antigua nación y su gente desempeñaron papeles cruciales en los eventos descritos en las Sagradas Escrituras. En este interesante vídeo, seremos guiados a través de una narrativa llena de capas ocultas de influencia e impacto, que revelará no solo las adversidades y los desafíos que enfrentan estas personas, sino también momentos de esperanza y redención. Al detallar los aspectos menos conocidos de la presencia iraní en la Biblia, encontraremos no solo las raíces de su papel profético, sino también las claves para comprender su lugar en el plan divino. Así que acompáñeme mientras desentrañamos los misterios de una de las historias más intrigantes y profundamente arraigadas en las tradiciones bíblicas. Pero, antes de profundizar en esta historia, asegúrate de estar suscrito al canal, ya que los próximos vídeos traerán una serie de revelaciones sobre los detalles más ocultos de importantes personajes y naciones bíblicas. Elam, cuyo nombre resuena en las páginas de la historia, es una tierra envuelta en misterio y grandeza. Este antiguo reino, que muchos identifican como parte de lo que hoy conocemos como Irán, emerge de las sombras del pasado como una fuerza poderosa entre las civilizaciones antiguas. Desde los días de Abraham, Elam ha tenido una presencia constante, lo que marca su influencia en el entramado de acontecimientos bíblicos. La ubicación de Elam era de incomparable importancia estratégica. Situadas a lo largo de las fértiles orillas del gran río Tigris, sus tierras eran un corredor vital entre Oriente y Occidente. Esta posición no solo facilitó los intercambios comerciales y culturales, sino que también convirtió a Elam en un punto de interés para los imperios emergentes y las potencias aspirantes que deseaban controlar las riquezas y las rutas que atravesaban esta región. En el corazón de Elam se alzaban ciudades robustas, fortalezas que guardaban los secretos de un pueblo que era a la vez guerrero y sabio. Los elamitas, como se les conocía, desarrollaron una cultura rica y compleja. Eran maestros en el arte de la guerra y la diplomacia, equilibrando hábilmente alianzas y rivalidades con sus vecinos. Su capacidad para forjar armas y estrategias militares los hizo respetados y, a menudo, temidos. El ascenso de Elam no fue un hecho aislado, sino un proceso gradual de afirmación y expansión. Los gobernantes elamitas, cuyos nombres ahora solo susurramos al viento, construyeron un legado de logros e innovación. No solo dominaron las artes de la guerra, sino que también promovieron el florecimiento de las artes y las ciencias. Las ruinas de sus templos y palacios todavía hablan de una época en la que Elam era un centro de aprendizaje y espiritualidad. La influencia de Elam se extendió más allá de sus fronteras. A través de tratados y conquistas, se entrelazaron con los destinos de otras grandes civilizaciones de la época, como Babilonia y Egipto. La interacción con estas naciones no solo moldeó el curso de sus políticas exteriores, sino que también enriqueció su propia cultura, absorbiendo y adaptando ideas y prácticas de otros pueblos. Sin embargo, el poder de Elam no era inquebrantable. Como todas las grandes civilizaciones, enfrentaron desafíos y adversidades. Las invasiones, las disputas internas y los cambios naturales en el panorama político y ambiental pusieron a prueba la resiliencia y adaptabilidad de este antiguo reino. Pero a través de cada obstáculo, Elam demostró una notable capacidad de renacimiento y renovación, surgiendo siempre con nuevas formas de preservar y celebrar su herencia. La historia de Elam es una crónica de ascenso y resistencia, un eco de tiempos antiguos que todavía resuena hoy. Al explorar la saga de Elam, tocamos las fibras de un pasado lejano, descubriendo lecciones y legados que continúan influyendo en el curso de la historia humana. A lo largo de las tramas entrelazadas de la historia, pocos acontecimientos son tan dramáticos como el cautiverio babilónico de Judá. Este fue un periodo que no solo moldeó el destino del pueblo judío, sino que también preparó el escenario para el surgimiento de una nueva potencia mundial, el Imperio Persa. Desplieguemos este capítulo crucial de la historia, revelando cómo la adversidad puede, paradójicamente, preparar el escenario para futuras renovaciones y revoluciones. La caída de Judá comenzó con el surgimiento del Imperio Babilónico, una fuerza formidable en la antigua Mesopotamia. Bajo el liderazgo de reyes como Nabucodonosor, Babilonia expandió agresivamente su territorio. Judá, con su ubicación estratégica y sus alianzas vacilantes, se convirtió en un objetivo inevitable.
Después de una serie de rebeliones y asedios, Jerusalén cayó y el templo, símbolo de la alianza divina y de la identidad judía, fue destruido. Los habitantes de Judá fueron luego llevados cautivos a Babilonia, una práctica común entre las potencias de la época, que tenía como objetivo desestabilizar y asimilar las culturas conquistadas. Este exilio no fue solo físico, sino también espiritual y cultural. Los judíos se encontraron en una tierra extranjera, bajo el dominio de un imperio que valoraba dioses y prácticas completamente diferentes a las suyas. Sin embargo, fue en este ambiente de adversidad donde la fe judía encontró una nueva forma de expresión. Lejos de su templo y de su tierra, el pueblo judío comenzó a consolidar su religión a través de la escritura, recopilando textos que pasarían a formar parte del Tanaj, el canon hebreo de la Biblia. Mientras tanto, en el este, estaba surgiendo una nueva potencia, el Imperio Persa. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los persas rápidamente establecieron un imperio que valoraba la tolerancia y la gestión eficiente. Ciro, conocido por su política de repatriar a los pueblos conquistados, emitió un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Este acto no solo devolvió la esperanza y la identidad nacional a los judíos, sino que también sentó un precedente de respeto mutuo y cooperación entre persas y judíos. La interacción entre persas e israelitas estuvo marcada por el respeto mutuo por las tradiciones y creencias religiosas. Los persas, a diferencia de los babilonios, no impusieron sus dioses a los pueblos conquistados, promoviendo una política de convivencia e inclusión. Esta relación benefició a ambas partes. Los judíos recibieron la protección y la libertad para practicar su fe, mientras que los persas se beneficiaron de la lealtad de los judíos y la hábil administración de su vasto imperio. Esta época de cautiverio babilónico y ascenso persa es una historia de pérdida, resiliencia y renovación. Nos enseña sobre la capacidad de adaptación y la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. Para los judíos, fue un periodo que refinó su identidad y solidificó su fe, un testimonio de su compromiso inquebrantable con sus principios y tradiciones, incluso cuando enfrentaron la mayor adversidad. Ciro el Grande, cuyo nombre resuena a través de los siglos como sinónimo de justicia y magnanimidad, ocupa un lugar destacado en la historia y la profecía bíblicas. Fundador del vasto imperio persa, Ciro es una figura emblemática que trasciende las fronteras de su propia cultura, siendo reconocido en las escrituras hebreas como un instrumento de la voluntad divina. Sus políticas y decisiones no solo moldearon el curso de la historia política, sino que también dejaron marcas indelebles en la tradición religiosa judía. En el libro de Isaías, se menciona a Ciro por su nombre, un hecho raro y significativo, ya que se le llama el ungido del Señor. Esta designación es profundamente simbólica, generalmente reservada para reyes y sacerdotes dentro de la tradición israelita, y refleja la opinión de que las acciones de Ciro en la tierra estaban alineadas con un plan divino mayor. El profeta Isaías, escribiendo durante un periodo de gran tribulación para el pueblo judío, proyectó en Ciro la esperanza de liberación y renovación. El decreto de Ciro de reconstruir el templo de Jerusalén es uno de los momentos más luminosos de esta interacción divina. Después de conquistar Babilonia en 539 a.C., Ciro implementó una política de tolerancia y restauración. Permitió que los pueblos subyugados, incluidos los judíos, regresaran a sus tierras ancestrales y reconstruyeran sus lugares de culto. Este acto no fue solo una estrategia política para estabilizar y legitimar su vasto nuevo imperio, también se alineaba con una visión más amplia de armonía y respeto mutuo entre diferentes culturas y religiones. El decreto de reconstrucción del templo no solo simbolizaba la restauración física de un edificio, sino también la restauración espiritual de un pueblo. Para los judíos, el templo de Jerusalén no era simplemente un edificio, sino el corazón palpitante de su fe, el punto focal de su relación con Dios. Al restaurar este centro espiritual, Ciro ayudó a reafirmar la identidad judía, permitiendo que la fe que se había preservado en los escritos durante el exilio floreciera nuevamente en su tierra natal. Esta acción de Ciro, vista por muchos como el cumplimiento de las palabras de Isaías, mostró un raro ejemplo de influencia divina en la política antigua. Demuestra cómo la fe y el destino de un pueblo pueden verse profundamente afectados por las decisiones de un líder y cómo esas decisiones pueden, a su vez, verse como parte de un plan divino mayor. El legado de Ciro,
por tanto, reside no solo en sus hazañas militares o administrativas, sino también en su capacidad para actuar como agente de cambio espiritual y cultural, papel que lo destaca no solo como un gran líder político, sino como una figura de profeta. Y significado espiritual. Esdras y Nehemías, figuras icónicas de la historia bíblica, emergen como líderes visionarios en una época de gran transformación y esperanza para el pueblo judío. Bajo el manto de la tolerancia persa, estos dos líderes no solo guiaron a sus compatriotas de regreso a la tierra prometida, sino que también dirigieron esfuerzos monumentales para restaurar la ciudad de Jerusalén y su templo sagrado, reavivando así la llama de la identidad y la fe judías. Esdras, un devoto sacerdote y escriba, trajo consigo desde Babilonia a Jerusalén una misión divina, la reintroducción de la ley de Moisés al pueblo. Su papel fue educativo y espiritual, fortaleciendo los fundamentos religiosos y legales que habían sido debilitados por el largo periodo de exilio. Con los rollos sagrados en la mano, Esdras se dio a la tarea de enseñar, interpretar, y lo más importante, hacer que el pueblo reafirmara su compromiso con los pactos de sus antepasados. Nehemías, a su vez, sirvió como copero del rey en la corte persa, un puesto de gran confianza y prestigio. Conmovido por la noticia del estado desolado de Jerusalén, Nehemías solicitó y recibió permiso del rey persa para regresar a Judá como gobernador. Con determinación férrea y notable habilidad organizativa, dirigió el proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén, un potente símbolo de protección y renovación. La reconstrucción, llevada a cabo a pesar de la oposición y los grandes desafíos, no fue solo una hazaña de ingeniería sino un acto profundamente simbólico que restauró la dignidad y la seguridad de los judíos en su propia tierra. La colaboración entre Esdras y Nehemías revela una combinación armoniosa de fe y acción. Mientras Esdras se centró en la restauración espiritual y la educación, Nehemías abordó las necesidades físicas y políticas de la comunidad. Juntos reforzaron la identidad judía y reafirmaron a Jerusalén como el corazón espiritual y político del pueblo judío. Este periodo, marcado por el liderazgo de Esdras y Nehemías bajo la égida persa, destaca no solo la política persa de tolerancia religiosa, sino también su importante contribución al cumplimiento de las promesas divinas. Los persas, al permitir y apoyar el regreso de los judíos y la reconstrucción de sus instituciones religiosas y políticas, desempeñaron un papel crucial en el cumplimiento de las profecías y promesas hechas al pueblo judío. La historia de Esdras y Nehemías es un testimonio elocuente del poder de la fe combinado con un liderazgo decidido, que muestra cómo la visión espiritual y el pragmatismo pueden juntos superar la adversidad y transformar la sociedad. La historia de Esther, tejida profundamente en el imperio persa, es una narración llena de intriga, coraje e intervención divina. Esta joven judía, de origen humilde, se encontró en el centro de una trama que determinaría no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Esther, cuyo nombre resuena con significados de ocultamiento y revelación, se convirtió en una figura central en uno de los episodios más dramáticos de la historia judía. Huérfana de su padre y su madre, Esther fue criada por su primo Mardoqueo, quien la amaba como a una hija. Cuando el rey Asuero, gobernante del vasto imperio persa, ordenó buscar una nueva reina, Esther, guiada por Mardoqueo, fue llevada al palacio real. Su belleza y gracia no pasaron desapercibidas y pronto, contra todo pronóstico, fue elegida reina. Sin embargo, a pesar de su ascensión al trono, Esther mantuvo en secreto su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Mientras Esther se adaptaba a la vida en palacio, comenzó a formarse una amenaza siniestra contra los judíos del imperio. Amán, el agresivo visir del rey, albergaba un profundo odio contra Mardoqueo y su pueblo. Usando su influencia sobre el rey, Amán logró emitir un decreto ordenando la destrucción de todos los judíos. La noticia de este decreto causó gran dolor y desesperación entre el pueblo de Esther. En ese momento de crisis, Mardoqueo apeló a Esther para que usara su posición para interceder ante el rey. A pesar del gran riesgo personal, ya que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, Esther decidió actuar. Pidió a Mardoqueo que organizara un ayuno entre los judíos, buscando la protección divina. Con coraje y sabiduría, Esther se preparó para un encuentro que podría costarle la vida. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete, donde ella revelaría su verdadera identidad. En el segundo banquete, después de haber preparado el terreno y el corazón del rey, Esther expuso la maldad de Amán y su complot contra su pueblo. El rey,
furioso por la traición de su consejero, ordenó la ejecución de Amán y emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse. La intervención de Esther, marcada por una combinación de astucia y fe, no solo salvó a su pueblo, sino que también mostró cómo Dios puede obrar a través de acciones humanas para lograr sus propósitos. La historia de Esther destaca la protección divina de maneras inesperadas, reafirmando la fe en el cuidado providencial que trasciende las circunstancias y los límites humanos. La celebración de Purim, que conmemora la salvación de los judíos, sigue siendo un testimonio vibrante de esa protección y del coraje de una reina que defendió a su pueblo. Las visiones proféticas de Daniel son una de las partes más enigmáticas y fascinantes de la Biblia, y extienden la narrativa más allá de la historia inmediata para abarcar el futuro de los imperios y el destino del mundo. Daniel, llevado de joven a Babilonia durante el cautiverio judío, se encontró en un lugar único para recibir revelaciones divinas que revelan los misterios de los tiempos venideros, incluido el papel crucial de los reinos persa y medo-persa en los acontecimientos escatológicos. Mientras servía en la corte de Nabucodonosor y sus sucesores, Daniel fue dotado de la capacidad de interpretar sueños y visiones, don que lo hizo destacar entre los sabios de la época y que también le trajo revelaciones personales de gran alcance. Entre sus visiones más llamativas se encuentra la estatua de múltiples metales vista en un sueño por Nabucodonosor, que representa la sucesión de imperios, incluido el medo-persa, marcado por el pecho y los brazos de plata. Además, Daniel tuvo visiones de 4 grandes bestias, que simbolizaban reinos futuros con importantes potencias mundiales, donde la segunda bestia, que era como un oso, se interpreta tradicionalmente como el imperio medo-persa. Esta bestia estaba levantada sobre un costado y tenía 3 costillas en la boca, sugiriendo su conquista y dominio sobre otras naciones. Otra visión crucial es la del carnero y el macho cabrío, que Daniel identifica explícitamente como representantes de los reinos de Media y Persia, y el reino de Grecia, respectivamente. El carnero, que no puede defenderse del macho cabrío, simboliza el ascenso y caída del imperio persa ante las fuerzas de Alejandro Magno. Las profecías de Daniel culminan con predicciones detalladas sobre los últimos días, en los que la intervención divina será definitiva y transformadora. Habla de un tiempo de gran tribulación, seguida de la resurrección de los muertos y un juicio final, donde cada individuo será recompensado o castigado según sus obras. Estas visiones proféticas ofrecen no solo una visión del flujo y reflujo de los imperios terrenales, sino también del plan divino general para la humanidad. El papel de los reinos persa y medo-persa es crucial en este escenario, sirviendo como piezas clave en el mosaico divino de acontecimientos que conducirán al fin de los tiempos. A través de estas narrativas, Daniel no solo informa a sus contemporáneos y a las generaciones futuras sobre los designios de Dios, sino que también ofrece esperanza y advertencia, invitando a todos a reflexionar sobre la soberanía divina y la inevitabilidad del juicio final. El mensaje es claro: por muy imponentes que sean los reinos humanos, son transitorios, y el reino eterno y justo de Dios es el destino final de la historia. A medida que completamos nuestro viaje a través de las páginas de la historia bíblica y las profecías sobre Irán, queda claro que el tapiz de la historia es rico y complejo, y entrelaza naciones y destinos de maneras que solo la perspectiva divina podría orquestar. El papel de Irán en las Sagradas Escrituras nos recuerda que cada pueblo y cada nación tiene un lugar en el escenario más grandioso de la historia humana, y cada uno aporta sus propios colores al panorama general del propósito divino. En este vídeo, exploramos no solo las adversidades que enfrenta el pueblo iraní, sino también su resiliencia y la influencia duradera que han dejado en la profecía bíblica. La historia de Irán es un testimonio vibrante de que incluso en los capítulos más oscuros siempre hay hilos de esperanza y redención. Si ha encontrado inspiración en las profundidades de esta antigua narrativa, asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para obtener más descubrimientos sobre el fascinante mundo de las historias bíblicas y el papel de los pueblos antiguos dentro de ellas. Comparta este vídeo para ayudar a otros a descubrir las lecciones ocultas y las revelaciones impactantes que la Biblia aún tiene para ofrecer. Y recuerda, cada historia que exploramos juntos es una puerta que se abre para comprender mejor no solo el pasado, sino también nuestro propio lugar dentro de esta increíble narrativa cósmica. Gracias por viajar a través del tiempo y la historia conmigo hoy. Hasta el próximo vídeo. Que Dios bendiga ricamente tu vida, todo lo puedes con Dios, amén.